tocar dos temas muy fundamentales en la medicina, ¿ya? La salmonelosis y la shigellosis. Entonces, de las consultas que uno tiene en consultorio de emergencia, ¿no? Entonces, de 10 pacientes que vienen, por lo menos vamos a tener la tercera parte con problemas de dolor abdominal, ¿ya? Y si estamos hablando en tiempos de invierno, ahora el invierno está entre nosotros, entonces estas patologías van a subir, ¿ya? Y como también hay otro periodo del tiempo de la estación entre septiembre, octubre, ¿ya? También aumentan los problemas gastrointestinales, ¿no? Entonces vamos a tener que sopesarnos con pacientes que van a tener este cuadro clínico. Uno de los dos, ¿ya? Eso hemos dicho en su incidencia aumentada. Pero a través de todo el año sí podemos tener brotes, ¿no? De ambos grupos de microorganismos. Entonces estamos hablando del género Salmonella, ¿ya? Y el otro Shigella. Entonces, alumnos, vamos rápidamente a ubicarnos en el tema, ¿ya? Entonces ya hay 36 alumnos que están entrando a la clase. Ya, entonces esperamos que los demás sigan agregándose con el único fin de saber acerca de medicina, ¿ya? Entonces, hay objetivos bien claros en la cátedra de infectología, es que el alumno logre conocer los agentes nosológicos, etiológicos que causan problemas en el mundo de la microbiología, ¿ya? Entonces, y hemos hablado bastante de lo que es un proceso infeccioso, inflamatorio. Entonces, ahora vamos a ver el tubo digestivo, desde luego. Entonces, como decía los alumnos en las prácticas, ustedes tienen que ver la célula, ¿no? La célula. ¿Qué tipo de célula es? ¿Ya? Y luego van a ver el tejido. Entonces, observen siempre el tejido. En cada paciente, el tejido, el órgano, ¿ya? Y si ya tenemos el órgano, tenemos que ver los sistemas. ¿Ya? Entonces, si ustedes han repasado un libro de fisiopatología en el cual han encontrado 11 sistemas, ¿ya? Hoy vamos a enfrascarnos en el sistema digestivo, ¿ya? Entonces, ya está, ya vamos prestos a empezar la clase, ¿ya? Vamos a subir una diapositiva. Ya la subimos para que ustedes tengan la memoria audiovisual. Entonces, aquí estamos hablando de compartir, ¿ya? Ya lo pueden ver, ¿no? La imagen. Sí, doctor. Ya se puede ver. Entonces, continuemos. Vamos a hablar de la fiebre tifoidea. Pero revisando, Mandel no enfoca en un tema del género Salmonella. Entonces, el género Salmonella, cuando hablamos del género Salmonella, nosotros vamos a ver la gastroenteritis, ¿ya? Como una infección que está causada por Salmonella no tifoidea. Ojo, tienen que ver, ¿eh? Entonces, hay un grupo de Salmonella que es no tifoidea, ¿ya? Entonces, en este grupo de Salmonella no tifoidea, obviamente tenemos una vasta descripción de pacientes que cada año son afectados por el grupo
salmonela, ¿ya? Entonces, si vemos estadísticas americanas, dice, hay más de 1 millón de casos de infección por salmonela no tifoidea, ¿ya? Entonces, todos están relacionados o asociados con diversos reservorios como alimentos frescos y preparados y otras fuentes animales, ¿ya? Entonces, ahora, en el género Salmonella, nosotros vamos a encontrar serotipos como 2.500. Son muchos, ¿no? Entonces, cada vez son más prevalentes, dice, las cepas con multiresistencia y menor sensibilidad a las fluoroquinolonas, ¿ya? Entonces, estamos haciendo como una parte primera, ¿no? Hablando del género Salmonella, pero luego nos vamos a enfrascar netamente a lo que viene a ser Salmonella, pero de lo que es la tifoidea, o sea, la Salmonella tifi, ¿ya? Bueno, entonces, el grupo Salmonella se puede diagnosticar cuando se recolectan muestras recientes de heces, ¿no? Y se hace una siembra en placas de agar McConkey, ¿no? Con ustedes les trae a la memoria ese nombre de agar McConkey. Eso es una placa donde se colocan, digamos, la muestra de las heces para poder hacer un cultivo, ¿no? Entonces de ahí sale si es crecimiento o no hay crecimiento de colonias, ¿ya? Entonces vamos a ver también que se puede hacer hemocultivos. Entonces en los pacientes que se sospecha bacteriemia, que es el otro término que ustedes deben usar de acuerdo a la infectología que están estudiando, ¿no? Entonces puede que el paciente tenga sospechas de bacteriemia o de infección vascular, que el microorganismo esté en el flujo sanguíneo, ¿ya? Entonces, de ahí que cuando vemos el diagnóstico, entonces vamos a encontrar que hay 0 grupos que se determinan con antisueros comerciales. Se puede hacer un muestreo rápido y decir que este paciente tiene, ¿no?, salmonelosis. Bien, entonces el primer tiempo que nos estamos abocando es de una gastroenteritis por salmonela. Ojo que la gastroenteritis por salmonela es una gastritis que no requiere tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces no está indicado el tratamiento antibiótico. En estos casos podemos nosotros con antibiótico disminuir el cuadro clínico en un día, así como lo dicen los libros de medicina interna. No es que vamos a recuperar rápidamente y disminuir todo el ciclo de la enfermedad, ¿no? Y a veces, en algunos pacientes no es necesario el tratamiento antibiótico cuando estamos frente a un cuadro así típico de salmonelosis, ¿no? Entonces, de por ahí que hay que tratar con antibióticos y se puede hacer cuando el paciente tiene riesgo, o sea, tiene comorbilidad, ¿ya? Entonces, cuando vemos que el paciente ha hecho una bacteriemia, quiere decir que en el suero sanguíneo se encuentran microorganismos ya tipificados como salmonela, ¿no? Entonces, en estos pacientes sí se puede dar un tratamiento en forma empírica. ¿Ya? Empírica, ¿qué quiere decir?
Usamos ceftriaxona o fluoroquinolonas. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ver que este mundo de la salmonelosis ya se va ya a especificar, ¿no? En nuestro estudio de hoy día. ¿Cómo? Vamos a tratar ahora de la fiebre tifoidea. Entonces, la fiebre tifoidea, también llamada fiebre entérica, ¿ya? Entonces, es una enfermedad febril, pues de ahí el nombre de fiebre tifoidea. Pero si tiene fiebre, el paciente perece de forma inespecífica, ¿ya? Entonces, está causada por la salmonella tifoidea. Y entonces, este es el serotipo TIFI, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos frente a un síndrome febril, ya con una clínica que nos aproxima a ver este problema de la fiebre entérica, entonces nosotros tenemos que considerar que puede estar dentro del grupo de los pacientes que hacen FOT, fiebre de origen desconocido, ¿ya? Entonces, sí hay casos de fiebre de origen desconocido. Tenemos pacientes en el altiplano que vienen cursando por un cuadro intestinal de una semana, 2, 3, 4 semanas, un mes. Luego siguen con los problemas de fiebre, suba de temperatura, malestar general, inapetencia. Y sumamos otro mes, ya son 3 meses. Entonces, estos pacientes ya deben ser reconocidos, ¿no? En ese grupo de pacientes con FOT, de origen desconocido. Estudiarlos bien y encontrar el diagnóstico etiológico, ¿no? Entonces, vamos a ver que la salmonella TIFI, ¿ya? Bueno, tiene un serotipo, entonces el serotipo es el TIFI, y por lo tanto también hay otros serotipos que son para TIFI A, B y C, ¿ya? Entonces, estos cuadros pueden asociarse a complicaciones potencialmente mortales. ¿Qué quiere decir? Que pueden estar, ¿no?, asociados a una hemorragia, a una perforación intestinal, a un shock séptico y encefalopatía. Entonces, cuando hablamos de fiebre entérica, vamos a encontrar estos problemas, ¿ya? Es posible que el único síntoma de la fiebre tifoidea sea la fiebre, sin signos de localización. El paciente tiene hipertermia, de pronto, ¿no? No tiene predilección por el horario del día, ¿ya? Puede ser vespertino, matutino, durante el día. Entonces, a ese tipo de pacientes vamos a tener que captarlos y estudiarlos. Bueno, ahí tenemos el agente etiológico, que es Salmonella tifi o Salmonella paratifi. Entonces vamos a encontrar que hay especies de Salmonella entérica y subespecie entérica. Entonces, en el primer caso que hemos hecho una introducción, hemos hablado del género Salmonella. Entonces, esta es una cepa Salmonella no tifoidea, de la que hemos mencionado. Entonces, para resumirles, ¿no? Entonces, estamos hablando de un cuadro con diarrea inflamatoria, que puede causar una infección invasiva. Y bueno, hemos hablado también de que pueden producir bacteriemia prolongada, si lo hay. Entonces, hablamos de esta cepa, Salmonella typhimurium, ¿ya? Entonces, esto es un grupo, porque hemos dicho los serotipos son más de 2.500. Uno de ellos, el estudiado, está relacionado con este tipo de salmonelosis. Ahora la cepa Salmonella tifoidea, que ya la hemos reconocido, viene a ser la tifi o la paratifi,
es la que causa la fiebre entérica, ¿ya? Entonces, nuevamente, cuando a ustedes se les pregunta, ¿qué es la Salmonella typhi? Es un bacilo gram negativo, no formadores de espora. ¿Ya? Eso es lo que vamos a aprender en la infectología, ¿ya? Bueno, la serotipificación está de acuerdo a su componente del microorganismo. Se dice antígeno O, el antígeno H y el antígeno BI, ¿ya? Obviamente en el core, en la parte media, vamos a encontrar el antígeno O. Y lo que es el antígeno H lo vamos a encontrar en los flagelos, o flagelar, ¿ya? Y el antígeno BI. Ahora, esta Salmonella typhi consta de un solo cromosoma que contiene aproximadamente de 5 por 106 pares de bases que codifican aproximadamente 4.000 genes, ¿ya? Y también tiene plásmidos como el INCI L, hay también islas de patogenicidad de la salmonela, ¿ya? Entonces, vamos a ver que hay 200 pseudogenes en el estudio. Entonces, nuestro cuadrito guía reino bacteria, el filo proteobacteria, clase gamma proteobacteria, orden enterobacteriales, familia Enterobacteriaceae, género Salmonella, especies Salmonella paratyphi y typhi. Muy bien, este es la taxonomía que ustedes deben de saber como estudiantes de infectología. Todo microorganismo tiene su taxonomía. Entonces, esta taxonomía, si la aprenden, quiere decir que está en su completa lucidez el alumno. Se le pregunta en la visita médica, recuerden esto, ¿ya? Y por eso que ustedes van a pasar un examen exhaustivo. No, sino es un examen del día 21 de junio 2022, en el cual estamos revisando el tema. Estamos aprendiendo a través de este medio audiovisual, ¿ya? Y necesitamos integrarnos. ¿Cómo? Cuando ustedes ven que por su retina entran las imágenes, luego son grabadas en espacios que el cerebro lo conocemos. Ya ustedes pueden decir que mi hipocampo está bien desarrollado o el lóbulo temporal, ¿ya? Y ustedes tienen que reconocer, de acuerdo a su concepto, el cuadro, ¿en qué momento? Cuando ustedes están frente a un paciente con un cuadro clínico de fiebre, ¿ya? Entonces ya se les ha exhortado, se les ha anunciado, se les ha dicho que el estudiante de medicina e infectología, cuando se le pregunta, no recuerdo, no sé, no existe. Lo que existe es ser muy, muy curioso o muy estudioso y poder captar la lección como debe ser, ¿no? Y revisar más datos del tema y dominarlo. Eso es, la intención es que ustedes lo dominen, ¿ya? Entonces ahora dentro de la epidemiología se habla de que hay muchos casos anualmente. Se habla de 22 a 27 millones de nuevos casos por año. Es bastante. Ya incluso la población, ¿no?, que nosotros formamos médica, lo ha tenido en algún momento el año 2021. Y ya está hecho las estadísticas. La mortalidad de la enfermedad varía
drásticamente según la región. Nosotros estamos en una región de la fiebre tifoidea. No nos escapamos, ¿ya? Más frecuente en los viajeros que regresan en zonas endémicas. Obviamente este es un concepto de que lo pone el libro. Es cuando en Norteamérica se ha avanzado bastante en lo que viene a ser prevención, ¿no? De estos cuadros entéricos. Entonces ellos pueden tener un brote cuando viene de retorno de un país, ¿no? Donde hay zonas endémicas. Este viajero puede llevar, ¿no? la fiebre tifoidea a ese núcleo de población. Entonces se habla de eso. Y ahora ustedes también están muy prevenidos de hacer fiebre tifoidea, no salen de su entorno, tienen el agua potable, un saneamiento ambiental exhaustivo, y si viajan a una zona endémica, van a regresar trayendo una cepa de salmonela, ¿ya? Entonces, la salmonella paratifia es la causa más común de fiebre paratifoidea, se sabe. Entonces, la distribución es mundial. Gravedad, entonces, en era preantibiótica sí había mortalidad, ¿no? De 10 a 15% de los casos. Entonces, el resto se resolvía en 3 a 4 semanas. Ojo, alumnos, 3 a 4 semanas. No es rápido. Yo tenía pacientes, ¿no? En la parte alta del altiplano puneño, estamos hablando de Macusani, ¿ya? Y la provincia de Carabaya, sí hay este tipo de pacientes, que se prolonga, ¿no? Su cuadro clínico en este tiempo, y a veces supera. Entonces, en era posantibiótica, la mayoría de los casos de fiebre entérica cursan con o sin complicaciones y sin hospitalización. Claro, una fiebre tifoidea hace 30 años acá en el hospital Núñez Butrón, sí, los teníamos hospitalizados. Ya, lo propio en otros centros de menor nivel. Pero hoy por hoy una fiebre tifoidea diagnosticada se le puede dar un tratamiento ambulatorio. ¿Por qué? Porque el organismo del poblador ya ha superado muchas debilidades de su estado inmunológico, ¿ya? Entonces ya tenemos una calidad de vida. Entonces eso ayuda, digamos, a que el cuadro evolucione a llegar a, digamos, a tener el tratamiento, ¿no? Y luego el alta con mejoría o darle un alta curado, se pone, ¿no? En el momento cuando hagamos la epicrisis del cuadro clínico de un paciente, pongamos curado, tratado. Los casos mortales se relacionan con la perforación intestinal, que es causa de peritonitis, abdomen agudo quirúrgico, sobre todo en infantes, niños. Ahora, ¿cómo se transmite? La fuente de infección son los microorganismos expulsados en las heces de las personas infectadas. Ojo, ¿ya? Entonces, la infección se adquiere por ingesta de alimentos o agua contaminada con materia fecal, ¿ya? Eso no debe pasar. Pero las excretas que tienen las ciudades y nuestro medio están mal manejadas y por lo tanto se va a contaminar. Y de ahí que decía, que esto los antiguos médicos nos han enseñado, ¿ya? Que dice, temporada que empiezan las lluvias empiezan a mover las heces que están en la parte superior, ¿ya? Y hacen un lavado, ¿no? Y arrastran las excretas por las calles, ¿ya? A la parte baja, y el poblador que pasa por y toca esos restos, las excretas, ya puede ser fácilmente infectado. De eso se trata, ¿ya? Entonces, es en el periodo, cuando empiezan las lluvias,
hay más casos, por lo que estamos viendo. Ya estamos viendo el mecanismo, cómo se infecta el huésped, ¿no? Entonces, la fuente de infección son los microorganismos. ¿De dónde? El mal manejo de las excretas, pues, ¿ya? Entonces, la infección se adquiere por ingesta de alimentos o agua contaminada con materia fecal, ojo alumnos, ¿ya? Inoclo que es necesario tener de 10 a las 7 microorganismos, ¿ya? Entonces, ese es el inoclo. Ahora, algunos pueden ser menos, porque si eres inmunocompetente, puede ser menos. Si eres inmunodeficiente, ¿ya? Hay una clasificación entre ambos grupos. Entonces, este es para un competente. Y para el no competente serán menos las cifras, ¿no? Ya. Entonces, estamos viendo la epidemiología. Ya, vamos a hablar de la susceptibilidad a la infección. Disminución de la acidez estomacal. Ahora acá ya vamos a aprender un secreto, ¿no? Aunque ya lo hemos mencionado más antes en esos pacientes que se les trata con el cambio del pH del estómago. Entonces, esos pacientes son susceptibles. A ver, ¿quiénes? Díganme. ¿Quiénes? Cuando ustedes pasan visita en los hospitales, ¿qué van a encontrar? A todo tipo de pacientes le están poniendo inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Y se les acompaña cuando hacen un curso de tratamiento con antibióticos y acompañan inhibidores de la bomba de protones. Estamos hablando del omeprazol, ranitidina, antiácidos. Entonces, esa población van a ser susceptibles, ¿no? Véanlo bien. La integridad intestinal es importante. Los ulcerosos no tienen integridad intestinal. Alteración de la flora intestinal, obviamente. Los antibióticos de amplio espectro, muy potentes, van a alterar la flora intestinal. Y esto, como un mecanismo de defensa, se va a disminuir. Entonces, vean esos, por lo menos tres grupos. ¿Ya? Clasifiquemos bien esto. Entonces, afecta principalmente a niños en edad escolar y adultos jóvenes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos son los que no están en diferentes lugares, son los que se mueven de su casa con más frecuencia que los adultos mayores o los lactantes, niños, ¿no? Los preescolares, ¿ya? Entonces, en las zonas muy endémicas, los anticuerpos bactericidas y los anticuerpos anticapsulares de frente a Salmonella Typhi aumentan significativamente durante la primera década de la vida. ¿Qué quiere decir? Si un niño tuviera Salmonella Typhi en la primera década, habría mucho problema en su desarrollo, ¿ya? Pero como tenemos anticuerpos muy entrenados en esa época, o ya en la primera década de la vida, entonces no hay mucho compromiso. Entonces se ha presentado frecuentes recidivas y recurrencias de infecciones en pacientes que se han recuperado de fiebre tifoidea. Eso es cierto, alumnos, eso es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un reservorio. ¿Dónde está? A ver, doctor, la vesícula biliar. Ya, ahí queda la Salmonella Typhi en el tiempo. ¿Ya? Entonces, ahora, en la sangre también puede estar. Entonces, de ahí nosotros podemos hacer mielocultivo o biliocultivo para poder tener el diagnóstico en pacientes crónicos.
¿Ya? ¿Por qué? Porque estos pacientes van a ser recidivos una y otra vez porque no ha habido una buena erradicación de la salmonela tifi en sus organismos. ¿Ya? Entonces, ahora hablamos de la patogenia. Entonces, los serotipos tifoideos son capaces de evadir la respuesta inflamatoria del huésped normal y causar bacteriemia prolongada incluso en individuos inmunocompetentes. Por general, sin producir una sepsis grave o focos de infección piógena. Ya, las adaptaciones bacterianas específicas para producir una bacteriemia persistente incluyen diversas estrategias. Ya, entonces de esto vamos a hablar. Penetrar el epitelio intestinal en ausencia de diarrea inflamatoria. Ya, evitar la detección de los receptores de reconocimiento de patrones del huésped. ¿Ya? Producir una toxina bacteriana, ya está ya estudiada, la AB5. Actúa a través de las vías de sensibilización paracrina de célula a célula. Persistir y extenderse por todo el organismo en el interior de las células fagocitadas del huésped. Entonces, todo esto está relacionado a la bacteriemia persistente. ¿Ya? Entonces, la patogenia, ven, esta es la vellosidad intestina, todo lo que viene, ¿no? Está relacionado, ¿no? Entonces, acá hay unas placas de P, una red expuestas a Salmonella typhi a través de la bilis. Ya puede ser que en la bilis vamos a encontrar reservorio, ¿ya? Entonces, de acá estamos hablando de que hay una invasión y latencia, ¿ya? Hay invasión y latencia. En la invasión tiene que ver esto. Atraviesa el epitelio intestinal a través de células especializadas con micropliegues. Eso se llama las células M. ¿Ya? A través de la membrana vasolateral y son fagocitadas por los macrófagos. ¿Ya? Entonces la placa de Peyer y macrófago residente. Y ahí está fagocitada. Latencia y diseminación. Entonces despliega una serie de factores de virulencia que le permiten persistir y replicarse en un compartimiento intracelular. ¿Ya? Entonces hay una supresión de la proteína flagelar, enmascara un inductor de respuestas TLR5. Síntesis de la cápsula VI enmascara la detección de lipopolisacáridos, replicación y diseminación. ¿Ya? Entonces vamos a tener una bacteriemia. Entonces una bacteriemia primaria y una bacteriemia secundaria. Entonces este cuadro nos demuestra cómo es la patogenia. Miren, cuando hay ingestión de la salmonella enteritidis, no, hemos hablado de que son absorbidas en las células epiteliales, en la porción terminal del intestino delgado. ¿Ya? Entonces, la bacteriemia o la bacteria penetra las células y migra hacia la lámina. ¿No? ¿Eso dónde ocurre? En la región iliocecal. Luego hay una multiplicación en folículos linfoides causando hiperplasia reticuloendotelial e hipertrofia. Entonces los polimorfos nucleares confinan la infección al tracto gastrointestinal.
hay una respuesta inflamatoria. Está mediada por la liberación de prostaglandinas. ¿Ya? Entonces hay una estimulación de la secreción del fluido activo y la activación del AMP cíclico, del cual hemos hablado cuando hemos tratado el tema del Vibrio cholerae, ¿no? Entonces, esto ya termina en una diarrea. Bien. Entonces, ahora el cuadro clínico está presente, ¿no? La fiebre, el malestar, ¿ya? Entonces, la fiebre tifoidea y la fiebre paratifoidea son casi clínicamente indistinguibles. Porque no tienen síntomas principales, porque estos síntomas principales están ausentes. Ya, el 90% se trata de forma ambulatoria. Y se creía que las complicaciones graves aparecen después de 2 semanas de fiebre. ¿Ya? Entonces, la fiebre tifoidea ya se diagnostica por la fiebre, por el malestar, las deposiciones semilíquidas, inapetencia en el paciente, dolor abdominal, y si se observa en la inspección, vamos a encontrar manchas rosadas. Ya, eso se llama la rociola tífica. Ya, rociola tífica. Ya, entonces la fiebre tifoidea no complicada da estos síntomas y de acuerdo a qué porcentaje, por su frecuencia, hasta tos puede traer, ¿no? Dolor muscular, articular, ya, escalofríos, ¿no? El paciente no necesariamente va a decir que estoy ardiendo en fiebre, no siente frío, ¿ya? Entonces ahora los síntomas abdominales y los signos clínicos. Eso es lo que tiene que verte. Hepatomegalia, esplenomegalia. Y entonces la fiebre sin signos o síntomas de la ocasión y que aumenta en la primera semana. Entonces con síntomas gripales no específicos que precede a la fiebre. Entonces, el paciente ambulatorio, bueno, hay una confusión leve y tos no productiva. Molestias abdominales, las manchas rosadas de 1 a 3 milímetros que hemos visto en el tronco, de la capa blanca o amarillenta, marrón en la lengua, que representa que respeta sus bordes. ¿Ya? Entonces, eso podemos ver a la inspección. Bien, entonces, al paciente le tenemos que auscultar en el foco mitral, así como decía a mis alumnos en la mañana en la práctica. Tenemos que contar los latidos. ¿Cuántos latidos por minuto? En este caso, 60 latidos por minuto. Entonces estamos hablando de una bradicardia relativa. Y ahora dice sesión pulso-temperatura, ¿no? Entonces cuando nosotros decimos por cada grado de temperatura sube 10 el pulso. En este caso no va a estar igual a pesar de tener temperatura. ¿Ya? Entonces esa disociación lo tienen que percibir. Ya los datos del laboratorio, entonces generalmente no tienen leucocitosis, ojo, no hay. O no hay neutrofilia. A veces hay leucopenia, sí, efectivamente hay. Pero los leucocitos son de 5.000 a 10.000. Entonces estos pacientes van a tener 4.000, menos de 5.000. Ya también hay que dosar
las transaminasas. Ya, en este caso va a estar elevado. ¿Ya? Las transaminasas. Ahora, casos graves dan como una enfermedad no tratada, ¿no? Entonces hay aumento progresivo de la fiebre, hay aumento de las molestias abdominales, erupción aparece en 2 semanas y las complicaciones de las cuales hemos hablado. ¿Ya? Entonces, pacientes con fiebre entérica grave pueden tener aspecto tóxico y característicamente presentan molestias o dolor abdominal moderados. Entonces, más propensos a sufrir complicaciones graves. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, en el examen físico podemos encontrar hepatomegalia o esplenomegalia. Entonces, ya estamos haciendo el diagnóstico clínico, ¿ya? Entonces, ahora, en la enfermedad grave, vamos a ver que hay complicaciones, una hemorragia intestinal en 10% de pacientes hospitalizados, perforación intestinal 3%, signos de peritonitis o neumoperitoneo. Las neurológicas, encefalopatía con antecedentes de confusión y apatía. También podemos ver que hay pacientes que convulsionan o hay signos meningios. Ahora, piógenes metastásicas, abscesos e infecciones focales por Salmonella paratificea. Lo vamos a encontrar en empiema, osteomielitis, endocarditis, absceso muscular, ¿no? Entonces, estos son complicaciones, ¿no?, metastásicas a distancia. Bueno, el diagnóstico, ustedes ya van a ver que lo tienen que hacer en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico es complicado porque los cultivos y las pruebas serológicas y de diagnóstico molecular para fiebre entérica que se emplean en la actualidad no logran alcanzar, ¿no?, una óptima combinación de sensibilidad y especificidad. Entonces, por ello es apropiado tratar a los pacientes con sospecha de fiebre entérica con un tratamiento antibiótico empírico. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos que la fiebre supere 3 días, ¿sí?, con exposición a áreas endémicas en las últimas 6 semanas, temperatura mayor de 39 grados, ya puede ser un niño menor de 5 años y tener síntomas, ya, síntomas abdominales de los cuales hemos hablado. Obviamente hay diagnóstico bacteriológico, sí, se aísla serotipo tifoideo de la Salmonella typhi paratific ABC. ¿De dónde? Lo obtenemos de la sangre, hemocultivo, de la médula ósea, mielocultivo, de las heces, de coprocultivo, ya, de la orina, urocultivo, ¿ya? Otra manera clínica es un paciente con fiebre, claro. Entonces, paciente con fiebre, entonces lo estudiamos. El hemocultivo, una sensibilidad de 40-80%. Con hay mes de bajo grado, el cultivo no selectivo puede tener también, y ahí se requiere de 10 a 15 mililitros de sangre para el hemocultivo. ¿Ya? Cultivo de heces también lo tenemos, es menos sensible. Y en mayor enriquecida en selenio, se le hace cultivo de eso. Cultivo de médula ósea, el cultivo es de 80 a 95%, casi se acerca al 100%. Entonces hay una aspirada de 1 ml. Bueno, no es práctico en manos no experimentadas.
pero sí, donde tenemos una unidad de hematología, se puede hacer con la ayuda del hematólogo, la aspirada de médula, ¿sí? Técnicas no rutinarias, que bueno, ahí estamos hablando de examen completo de orina, aspirado duodenal, hasta biopsia de piel. Que son técnicas que pueden ayudarnos, pero no es de rutina. La prueba de Widal, ¿cómo se conoce? Es una aglutinación en lámina. ¿Ya? Entonces, eso se le pide. Su especificidad llega al 70%, pero si tiene valores que puede llegar a uno sobre 80, uno sobre 160, 360, creo que sí hay que darle ya razón. ¿Ya? Entonces ahí detectan anticuerpos aglutinantes contra antígenos OIH, ya el somático y el flagelar, y que puede producir falsos negativos y falsos positivos. ¿Ya? Entonces, de ahí se puede dar una prueba IDL-Tubex, ¿no? Tiene ahí su sensibilidad, su especificidad. ¿Qué hace esta prueba? Detecta anticuerpos, una inmunoglobulina M, ¿no? Al antígeno O. ¿Ya? Entonces, esta prueba IDL tiene una ventaja porque hay una respuesta contra la IgM y se desarrolla de forma precoz. ¿Ya? Entonces, también hay otras pruebas como la prueba del Tifidot, son pruebas de screening, o pruebas de diagnóstico molecular, detección de ácidos nucleicos. ¿Ya? Esta prueba molecular está limitada por bacteriemia disminuida. ¿Ya? Entonces, con todo esto, alumnos, ya estamos bien empapados en lo que es Salmonella Typhi. ¿Ya? Y lo que sí vamos a encontrar es esto. En los laboratorios frecuentemente tienen este examen, la prueba de Widal, ¿no? Aglutinación en lámina. ¿Ya? Entonces, como también dice, son antígenos febriles. Entonces, hallar antígenos febriles también es otro nombre por el cual se puede, ¿no?, visitar un laboratorio. Del tratamiento, ojo, del tratamiento, entonces antibiótico después del tratamiento, ¿ya? O sea, el tratamiento también hay de sostén y hay que monitorizar. El tratamiento adyuvante, lo hay. Entonces, el tratamiento antibiótico apropiado reduce la tasa de mortalidad de la fiebre entérica del 10 a 15% a un menor a 1%. Y acorta la duración de la fiebre de 3 a 4 semanas en días, 3 a 5 días. ¿Ya? Entonces, de elección hay que usar un antibiótico adecuado, ¿ya? Depende de la resistencia también, de la gravedad, de la edad del paciente y la disponibilidad y coste de los antibióticos. ¿Ya? Entonces, acá tenemos en línea 1, cloranfenicol. Es un antibiótico que sí se ha usado mucho. ¿Ya? Viene en cápsulas de 500 miligramos. ¿Ya? O podemos darle en forma endovenosa. La ampicilina lo hemos usado nosotros bastante, de 1 gramo cada 6 horas endovenoso. ¿Ya? El cotrimoxazol, ya tiene componentes trimetropina más sulfametoxazol. ¿Ya? Entonces, bien, este esquema de tratamiento ayuda bastante. ¿Ya? Entonces, el cotrimoxazol
en un medio de nivel 1, ustedes lo pueden encontrar, ¿no? En puestos, centros de salud. Ya más allá podemos ver ampicilina endovenoso. También hay bioral. Y el cloranfenicol bioral o endovenoso. Y también se ha visto en este mundo que hay resistencia generalizada por difusión de plásmidos. Ahora, de ahí que hablan en los textos antiguos y revisando a los nuevos, se habla de que el cloranfenicol causa una aplasia medular, ya por pacientes susceptibles, y que dicen que en los países desarrollados se dejó de usar este antibiótico por lo mismo, ¿no? Que produce aplasia medular. Bueno, pero nosotros todavía tenemos gente que todavía no han usado tipos de antibióticos y no van en dirección hacia la aplasia medular. Se usa el cloranfenicol. Ya la fluoroquinolona, sí, ciprofloxacino, floxacino, catifloxacino, ya. Entonces se usa, pero también hay que considerar que hay resistencia a ácido nalidícico. El ácido nalidícico es de base, la primera quinolona que se ha descubierto. Cefalosporinas, ceftriaxona, cefilixima. Entonces, asociado a altas tasas de residuos de la fiebre tifoidea, ojo. Entonces, paciente que entra con ya examen laboratorial, reacción de Widal es positivo, entonces iniciamos con cefalosporinas. Pero de ahí mira cómo se asocia a tasas de recidivas de la fiebre. Ya, entonces no quisiera llegar a eso, ¿no? La acitromicina, muy eficaz, pero multiresistente. ¿Ya? Entonces hay, en niños sí, mayor seguridad. Entonces hay menos recaídas y fracasos clínicos. Acitromicina. Bueno, alumnos, yo creo que hasta acá hemos revisado lo que viene a ser la fiebre tifoidea. ¿Ya? Entonces nos quedamos con las fluoroquinolonas de primera elección. ¿Ya? Ciprofloxacino de 500 miligramos cada 12 horas vía oral. O le podemos dar endovenoso, ciprofloxacino de 200 miligramos endovenoso cada 12 horas. ¿Ya? Y que las pruebas las hayamos hecho. No sin antes, si ustedes usan cloranfenicol, ampicilina, trimethoprim, más sulfonamidazol, también les va a ir bien, ¿no? De acuerdo al nivel donde se ubica su paciente. En el puesto centro de salud, lo que sí va a tener a la mano es esto. De seguro van a tener esto. Cloranfenicol, ampicilina y trimethoprim. Ya este es un cuadrito donde dice los antibióticos de uso común en el tratamiento de pacientes con fiebre entérica. Ya a la cabeza ahí está el cloranfenicol, cómo van a tratar. Ya este es Mandel, lo que dice Mandel. ¿Cuánto tiempo en tratarlo? 14 a 21 días con cloranfenicol. Con ciprofloxacino, 14 días. 5 días mínimo. Alumnos, no usen menos tiempo. Promedio, 10 días. Realmente, cuando estoy frente a un paciente con fiebre tifoidea, 10 días. ¿Ya? La citromicina que tenemos de acá, valor. ¿Y qué son? Los agentes, ¿no? Inicialmente empleados como de primera elección. Acá está por grupos de antibióticos, ¿no? Fluoroquinolonas, cefalosporina de tercera generación, macrólidos, ¿ya? Erradicación de portadores con ciprofloxacino. Bueno,
en sus prácticas ustedes siéntanse libres de preguntar y nadie se va a librar de tratar a un paciente con fiebre tifoidea a través de su práctica médica. Lo va a ver, ¿no? Lo va a ver. Entonces, de ahí que nosotros evaluamos a pacientes en la vía práctica. Es un paciente que también no duerme en la noche, tiene insomnio, ya por eso de la alteración de la fiebre. Paciente bradicárdico, hipotenso, ¿ya? Entonces, o puede estar normotenso, bradicárdico. Entonces, de ahí la disociación espigmomanométrica. Semiológicamente, ustedes, si van a leer su Gross, un libro así, un canon de la semiología, van a encontrar en un paciente cómo es el hallazgo clínico, semiológico, ¿ya? Inapetente el paciente. Y más en cuadro de FOD, fiebre de origen desconocido, entonces debemos estar frente a un cuadro de fiebre entérica. ¿Ya? Entonces hasta acá, jóvenes, la revisión de lo que viene a ser fiebre tifoidea. No sin antes dar unos pincelazos de qué se puede dar, de dexametasona, de que si hay que hidratar al paciente, si hay que hidratarlo bien, darle sus aportes calóricos, ¿no? Y no dejar de lado las complicaciones que pueden ser una hemorragia intestinal, tratarlo con hemoderivados y hay perforación intestinal, la operación urgente. Y darle tratamiento antibiótico. Bueno, si quieren ver recidivas también se puede ya observar este tipo de pacientes. Miren, en el tratamiento por todo crónico podemos ver pacientes que tienen salmonella entérica mayor a 1 año de duración. ¿Ya? Entonces, ciprofloxacina por 28 días en estos casos. Ya, prevención, lavarse las manos antes de ir a tomar los alimentos, ya, después de usar las excretas, eso es cierto. Pues es bastante, vamos a hacer la prevención. ¿Ya? Agua y jabón, hacer la buena cocción de los alimentos, evitar los crudos, ¿no? Sin cocer, potabilizar el agua. Vamos a usar vacunas para tifi. Las hay, pero nosotros no lo vemos todavía. Ya, el Vivotif. Entonces, si estamos frente a estas vacunas, el Tifi MBI o el Vivotif, ya podemos someternos a la vacunación. ¿Ya? Y finalmente, gracias.